Satanás es el que quiere que las personas menosprecien a Dios. ¿Cómo alguien menosprecia a Dios? Menospreciando su palabra. El que menosprecia su palabra, aquí está hablando de ese camino, del camino de aquel que cree en sí mismo. ¿Cree en quién? En la mujer extraña. ¿En quién cree? En la ramera. Está hablando un lenguaje espiritual, no está hablando de los hombres que van y se acuestan con rameras, no está hablando así. Está hablando realmente todo aquel que convive consigo mismo, con su pensamiento, que todavía cree a su vieja naturaleza. Satanás ya no puede destruir la vida, pero Satanás lo que puede hacer es que nosotros nos fijemos en esa vieja naturaleza, que nos fijemos en ese viejo hombre. Tantos años nosotros vivimos con ese viejo hombre. Vivimos años y años escuchándonos a nosotros mismos, escuchando los razonamientos de la lógica. Precisamente en Romanos capítulo 1 se habla de esa, esa característica del ser humano de tratar de entender a Dios con sus razonamientos. Hace poco el pastor Christopher nos habló exactamente sobre esa parte. El ser humano cuando no puede confiar en la palabra de Dios, cuando realmente no puede confiar en Dios, ¿en quién confía? En el hombre. ¿Qué es confiar en el hombre? Algunos piensan en los demás, pero cuando en Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre, se refiere al que confía en sí mismo. Satanás, ¿a qué estuche usó para engañar a Pedro? Usó a Pedro mismo. Pedro no se daba cuenta, Pedro pensaba que él sí y amaba a Jesús, que él sí iba a dar su vida por Jesús. Él pensaba, ¿no? Pero cuando lo acusaron, tú estabas con él. Yo sé que tú estabas con él. A mí me parece que yo te vi con él. Tu hablar te delata. Él empezó a maldecir cuando lo dije. Cuando ya la tercera vez lo compararon, él empezó a maldecir. Yo no conozco y empezó a decir vulgaridades. Así dice que él empezó a maldecir. ¿Por qué sucede eso? Nosotros, el pastor Christopher, hace poco estaba hablando de cómo él le ha tenido miedo a las agujas. Es algo que a él mismo le da vergüenza contarlo, pero no lo contó. Entonces, ya que no lo contó, ya salió a flote, ya podemos hablar libremente. Cómo le tenía miedo a las agujas, ¿no? Y cuando le tenían que sacar sangre, como él, así él estaba por dentro. Por fuera se veía serio, ¿no? Por fuera se veía, pero por dentro estaba queriendo salir corriendo. Así, y pensó en ese momento, si fuera Pedro, ¿cómo iba a morir así crucificado? Entonces, por qué Pedro, si negó a Jesús cuando lo compara, cuando le dijeron a Pedro, tú estabas con él? ¿Por qué Pedro decía, no, 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 no? ¿Qué cambio hubo en Pedro? ¿Qué sucedió en Pedro? Para que, siendo como cualquiera de nosotros en condiciones normales, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Cualquiera de nosotros en condiciones normales hubiéramos negado. Así cuando dijo Jesús, de cierto les digo, todos ustedes se van a escandalizar. Cualquiera de nosotros, sin el Espíritu, habríamos negado también a nuestro Señor Jesucristo. Ese es un experimento que se ha hecho con personas que se hacen llamar cristianas. Se les ha llevado a un nivel de estrés extremo, donde se les ha amenazado de muerte, donde se les ha amenazado en secuestro, de tortura, y las personas solamente si reconocen que ha sido una mentira su creencia, así, entonces los dejan ir. Y las personas en ese momento, ¿qué pensamiento les llega? Yo voy a decir que no, pero ya después, cuando esté afuera, voy a decirle a Dios que me perdone por haberle fallado. Así las personas piensan. Eso sale del corazón del ser humano. O sea, así como Pedro lo negó, todo el ser humano, sin el Espíritu de Dios, inevitablemente lo niega. ¿Qué es lo que hizo que Pedro soportara el llegar a ser crucificado incluso de cabeza? Porque eso dicen los historiadores, no aparece en la Biblia, pero los historiadores son los que cuentan que él llegó a ser crucificado de cabeza. ¿Qué fue lo que hizo que sus apóstoles, todos excepto Juan, murieran una muerte de mártir? ¿Qué fue lo que hizo que ellos experimentaran eso? El Espíritu.
¿Qué diferencia había en el Pedro que negó a nuestro Señor Jesucristo y el Pedro que estuvo dispuesto no solo a ser crucificado, sino cuando lo crucificaron, él dijo que por favor no lo crucificaran al derecho, sino al revés, que lo crucificaran de cabeza, porque él no era digno de morir igual que nuestro Señor Jesucristo. Muy diferente a lo que vemos en muchas personas que quieren hacer algo similar, similar pero realmente no igual, que han querido así cargar una cruz pesada, que les den látigo, no les desgarran su espalda, no les desgarran, tampoco le clavan las coronas de espinas hasta que la cabeza se les hinche, no, sino hacen un simulacro donde la persona sí experimenta correazos, experimenta así que cargar algo pesado, pero no se desangra, la persona no se desangra. Y luego algunas personas han permitido que que los claven realmente, pero los amarran para sostenerlos. O sea, han hecho un simulacro donde ellos dicen que quieren experimentar el dolor, pero no lo llegan a experimentar, ni en una milésima parte, no llegan a experimentar. Entonces, no sé si sepan, eso sucedió hace años, ya lleva tiempo que eso lo han prohibido, pero hubo épocas en las cuales en Semana Santa más de uno llegó a hacer eso, que decía, sí, háganme así, 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 pero obviamente tenía que ser con todos los cuidados, tenía que ser un clavo esterilizado y el clavo no podía ser de cualquier grosor, sino era algo muy fino que penetraba en medio sin dañar tendones, sin dañar, porque la persona solamente iba a ser así como que sentía dolor, y sí iba a sentir dolor, pero la persona la iban a bajar, no iba a morir. O sea, nadie se hizo, nadie llegó hasta la muerte. ¿Qué comparación tiene con lo que sucedió con Pedro? Pedro sí llegó hasta la muerte. En el caso de Pedro no fue una obra de teatro, no fue un tratar de sentir dolor, no fue así. En el caso de Pedro fue crucificarlo. Pero él dijo, no soy digno de que me crucifiquen así como mi Señor. Entonces uno piensa, espere, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó? Porque el Pedro que negó a Jesús, primero Pedro negó a Jesús, ¿no? Pero cuando llegó el momento de ser crucificado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, él, junto con todos los discípulos, en diferentes lugares, en diferentes épocas, no al mismo tiempo, sin ponerse de acuerdo, todos firmaron con su muerte el testimonio más fidedigno de la historia. Un señor, un abogado, una persona que estaba estudiando en Harvard, estaba estudiando leyes, esa persona quiso demostrar sobre la veracidad de lo que sucedió hace ya casi 2000 años. No digo 2000 años porque para que sean 2000 años tendría que ser en el 2033. En el 2033 sí se cumplen 2000 años de la crucifixión. Pero entonces hace ya casi 2000 años ese suceso de la crucifixión, cuando sucedió, los historiadores lo registraron. No solamente lo tenemos nosotros en la Biblia, sino en la Biblia tenemos el corazón de Dios, ya les dije al principio. Pero los historiadores lo registraron. Personas que no tenían el Espíritu de Dios, pero también lo registraron. No solo los historiadores lo registraron, sino este abogado de Harvard, este estudiante de leyes de Harvard, que quiso demostrar la veracidad, al examinar las pruebas, llegó a una conclusión. Y no solo él llegó a la conclusión, sino él expuso el caso y todo el mundo lo ovacionó. ¿Por qué? Él no era cristiano. Y él no era cristiano, era una persona, por decirlo de alguna manera, agnóstica. Una persona que ni fu ni fa, no tenía nada que ver con Dios, pero entonces se le ocurrió demostrar, fue una tarea que les pusieron a todos, demostrar la veracidad histórica de algún hecho que sucedió, que ya pasó. Por ejemplo, la veracidad de lo que sucedió con Napoleón Bonaparte, o lo que sucedió con Simón Bolívar, o lo que es así, con diferentes personajes. Pero entonces este estudiante de leyes escogió demostrar la veracidad de lo que sucedió hace ya casi 2000 años. Él no escogió una fecha cercana, no escogió a Napoleón Bonaparte, no escogió a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando él analizó las evidencias, y cuando las expuso, todo el mundo llegó a una conclusión. No hay un caso que tenga el mismo valor de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No hay un caso similar. ¿Por qué? Porque los discípulos, ya siendo apóstoles, ya no discípulos, nuestro Señor Jesucristo, recibiendo el Espíritu de Dios, ya ellos empezaron su ministerio. Ellos fueron apóstoles, ya discípulos mientras estaban con nuestro Señor Jesucristo.
Después de que se fue nuestro Señor Jesucristo, dijo, os conviene que yo me vaya. Juan capítulo 16, versículo 7. Porque cuando me fuere, les enviaré al Consolador. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos estuvieron dispuestos a morir. Es decir, ya no podían negar, ya no podían negar. Ya ellos no, o sea, sí pudieron negar, todos se escandalizaron. Quedó registrado que todos, absolutamente todos se escandalizaron, ¿sí? Y Pedro que dijo, no, yo no me voy a escandalizar, yo no. Pedro parecía como de una religión, no digo de denominaciones para que nadie se ofenda, de una religión así de emociones, muy emocional era Pedro. Yo. Jesús, ¿qué le tuvo que decir? Jesús había dicho, todos ustedes se van a escandalizar, pero cuando Pedro dijo, yo no, ¿qué le dijo Jesús? ¿Usted? 3 veces. Sí, o sea, la negación que todos hicieron, Pedro la hizo 3 veces, el triple. Pedro negó con más ímpetu. El que creía que estaba dispuesto a morir, yo no, mi vida pondré por ti. Él negó 3 veces. El triple. Fue 3 veces peor que todos los otros. Como la comparación entre Judas y Pedro. Hago esta pregunta, bueno, vamos a hacerlo un poquito interactivo. La comparación entre Judas y Pedro. ¿Quién fue peor? ¿Quién hizo peor? Judas lo vendió por 30 piezas de plata, pero Pedro lo negó 3 veces y hasta la última vez maldijo. ¿Cuál creen ustedes que hizo peor? ¿Pedro o Judas? ¿Cuál de los dos hizo peor traición? Los dos lo traicionaron, realmente todos, pero entre lo que hizo Pedro, que fue de destacar, y lo que hizo Judas, algunos escribieron Judas, Pedro. Por este lado casi nadie, ¿no? Por este lado casi nadie ha participado. Aquí sí, veo bastante participación acá. Curiosamente estoy hablando. A los dos dispositivos esta vez sí no los tengo cerca porque no tengo trípodes, o sea, me tocó improvisar, ¿no? Estamos improvisando. Es más, en cualquier momento se podría caer alguno. Pedro. Ya, aquí empezaron a participar. Pedro. Y acá, Pedro, Judas. Judas le dio valor ficticio. Entonces hay diferentes opiniones, ¿no? Los dos. Realmente no hay diferencia entre lo que hizo Pedro y lo que hizo Judas. No hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Los dos traicionaron. Los dos traicionaron. Es más, Pedro, ¿qué dice la Biblia de Pedro? De Judas. ¿Qué dice de Judas? Que Judas arrepentido devolvió las 30 piezas de plata. Judas fue lleno de un pensamiento. Pedro también. Para que haya sido cobarde, para que haya negado, para que lo haya hasta maldecido cuando estaban diciendo, sí, tú estabas con él. Y Pedro, no me digan eso, yo no. Y cuando ya empezó a ofender, a decir vulgaridades, yo a ese tal por cual, no puedo decir aquí vulgaridades. Bueno, y de por sí no soy hábil con esa, pero yo ese tal por cual y así. Ustedes en cada país se imaginan las vulgaridades más horribles. Imagínense a Pedro así diciendo vulgaridades. A ese, no sé, no lo conozco, no me compare, no diga, hasta maldijo, ¿no? Entonces, lo que hizo Judas, lo que hizo Pedro, ambos lo hicieron por su pensamiento. Ambos lo hicieron por su pensamiento. Ambos. Pedro, ¿qué hizo Judas? Recibió plata por ir a señalarlo, solamente por ir a señalarlo. ¿Qué pensamiento le llegaron a Judas? Judas, él estaba esperando que lo condenaran. Hago esta pregunta. ¿Judas esperaba que condenaran a nuestro Señor Jesucristo? Pregunta. Vamos a hacerlo más participativo para que no se me duerman. Solamente me quedo yo aquí hablando, de pronto se me duerme. Judas, no, participan más acá. No, yo creo que no. No lo esperaba. No, sí. Entonces, cuando miramos Mateo capítulo 27, versículo 3, dice que cuando Judas vio que lo condenaban, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Eso no estaba en el pensamiento de Judas. Judas lo único que quería era que todos tuvieran más plata.
Judas manejaba la bolsa y su corazón él era ladrón. Bueno, ciertamente todo ser humano es ladrón, pero esa era como la debilidad más fuerte de Judas. Entonces, Judas manejando la bolsa del dinero, a él le llegaron pensamientos no para condenar a Jesús. Los pensamientos que le llegaron fue una idea maravillosa, una idea de la cual Jesús va a estar orgulloso de él. Ya Jesús se va a dar cuenta, él sí piensa, él sí sabe pensar, él sí sabe razonar, no como los otros que todo toca decirles. No, Judas le llegarían pensamientos de ese estilo. Por eso Judas vio a nuestro Señor Jesucristo caminar sobre el mar. Judas vio cuando resucitó a Lázaro. Judas estuvo ahí. Judas vio cuando resucitó a el hijo de la viuda de la ciudad de Naín, la viuda de Naín. Judas vio todos los milagros, vio cuando le dio vista al ciego, a un ciego de nacimiento. Cuando Jesús preguntó, ellos le preguntaron a Jesús, Señor, por qué este hombre es ciego de nacimiento? ¿Por los pecados de sus padres o los pecados de él? Ellos cómo veían el pecado, como las transgresiones. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cómo el ser humano ve en modo natural sin el Espíritu de Dios? ¿Cómo ve el pecado? Pues claro, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros codiciamos. ¿Qué es lo que me está nombrando? La ley. Me está nombrando la ley. No, yo no estoy bajo la ley, pero me acaba de nombrar la ley. Si me acaba de nombrar la ley, usted no se da cuenta, pero usted está bajo la ley. No, 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 yo no. Porque Dios puso en el propiciatorio, nosotros decimos propiciatorio en español, no, ese es el nombre en español. Pero la traducción que se hace en el inglés es un poquito más fidedigna al significado que tienen las palabras, el Aleph Bet del hebreo en hebreo. La traducción en inglés, ustedes miran la Biblia en inglés, dice mercy seat. Así dice, mercy seat. ¿Qué significa? Silla de misericordia. De nosotros, como decimos, propiciatorio. Para nosotros simplemente es tapa. Silla de misericordia. Esa tapa, ¿por qué está puesta ahí? Esa tapa Dios la puso sobre el arca porque adentro estaban las dos tablas con la ley de Moisés. Entonces Dios ordenó que se pusiera esa tapa, que se guardara ahí la ley y que se tapara y que hicieran como dos querubines así mirando hacia la tapa. ¿Cuál era? Así mirando hacia abajo, guardando. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Cuál era la intención de que Dios hiciera así? La intención de Dios no era que las personas se fijaran en la ley. Pero las personas, ¿dónde depositaron su corazón? Ahora, aún personas que se hacen llamar cristianas, cuando les dice uno, ¿usted es pecador o no es pecador? Pues que yo dije mentiras y yo también he codiciado. Cuando uno los oye hablar, usted me está nombrando la ley. Dios puso dos querubines para que nadie se fijara en la ley. Pero usted no ha parado de nombrarme la ley, que usted codicia, que usted no me nombre la ley. No, que usted miente, que usted ha tenido pensamientos adúlteros, que me sigue nombrando la ley. Entre más habla, cuando le pregunté por pecado, usted no ha parado de nombrarme la ley. ¿Por qué las personas nombran y nombran la ley? Porque están bajo la ley. No se dan cuenta. Bueno, ya no recuerdo cómo llegamos hasta este punto de la ley, pero entonces lo que consideramos hoy, ya para resumir porque ya nos está acabando el tiempo, entonces lo que consideramos hoy en el capítulo 23 son los dos caminos, el justo y el pecador. El justo y el pecador. ¿Alguien escribió? ¿Alguien escribió? Estamos en la gracia. Bueno, eso es lo que quería aclarar. No porque una persona diga estamos en la gracia o porque una persona diga yo estoy en la gracia, eso no hace que una persona esté en la gracia. Cuando le preguntamos a una persona por qué es pecadora, si la persona dice que es pecadora porque codicia, porque miente, está viendo la ley. Los querubines que puso Dios sobre el propiciatorio, ¿con qué intención los puso? Porque Dios no quiere que miremos la ley. ¿Qué dice Isaías 45:22? Vamos a mirar Isaías 45:22. No estoy seguro, pero creo que es ese. Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Dice,
Ay, sí es ese. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Para las personas sí hay más. Aquí este versículo dice, yo soy Dios y no hay más. Dice Dios, mirad a mí. Dios dijo así, ¿no? Mirad a mí. Pero para las personas sí hay más. Para las personas que hay. Ay, yo voy a, ya, a partir de mañana, ya hice un trato de que nunca más iba a volver a decir mentiras cuando uno oye a la persona hablar. ¿Usted por qué sigue mirando la ley? ¿Por qué insiste en mirar la ley? ¿Por qué? ¿Por qué no se detiene de mirar la ley? Si Dios puso esos querubines, no era por idolatría, como algunas religiones idolátricas dicen, es que Dios mandó a hacer querubines. ¿Con qué intención Dios mandó a hacer eso? Dice la Biblia que ellos, ¿qué son? Los querubines, que es eso que es el propio, todo lo que se hizo en la tierra, en el tabernáculo de la tierra, todos sus elementos, sus utensilios, el candelabro, todo, es sombra del verdadero, del que está en el cielo. O sea que en el cielo hay un candelabro, hay así un propiciatorio. Dios quiere es que no miren la ley. Por eso puso los querubines, para que no miren la ley. Pero no es para que te hagas una imagen o para que adores imágenes o para que adores los querubines que están sobre el propiciatorio. Ese no es el corazón de Dios. Es únicamente para que no sigas mirando la ley. Una persona puede decir con sus labios, yo estoy bajo la gracia, yo estoy bajo la gracia, todos estamos ya bajo la gracia, estamos en la gracia. Ya no estamos bajo la ley. No porque tú digas no estoy bajo la ley, dejas de estar bajo la ley. El simple hecho de que tú menciones cuando te decimos que eres pecador o no eres pecador y tú empiezas a decir, pues es que hasta con el pensamiento, porque uno codicia, uno miente, uno otra vez me está nombrando la ley. O usted no, usted me puede decir que usted sí honra siempre usted ha honrado padre y madre. ¿Por qué sigues mirando la ley? ¿Qué dice Isaías 45:22? Mirad a mí, no mires la ley, mirad a mí todos los términos de la tierra. Ahora, ¿mirad a quién? Vamos a leer un versículo más ya para terminar, un versículo más en el cual se van a dar cuenta por qué dice mirad a mí, qué es lo que tienen que mirar. Miremos Juan 3:14, Juan 3:14, un versículo del Nuevo Testamento. Hoy solamente habíamos mirado el Antiguo Testamento, ahora sí vamos a mirar el Nuevo Testamento. Juan 3:14. ¿A qué se refiere con mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos? Por favor, que alguien lo escriba. Juan 3:14. Juan 3:14. O sea, para que los que estén buscando, pues sepan. No tenga yo que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Juan 3:14. Gracias, Juan 3. Y aquí, en este dispositivo escribieron Juan 3:14. Y aquí no hay alguien que escriba Juan 3:14. Juan 3:14. Gracias. Ay, gracias. Gracias. Entonces, Juan, capítulo 3, versículo 14. Me hace falta estar en mi mesa. Tengo las dos mesas, las dos manos para buscar aquí. ¿Qué dice el versículo 14? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ese es Juan 3:14. Miremos qué dice Juan 6:40. Y ahora sí el último versículo para terminar. Juan 6:40. ¿Qué dice? Juan 6:40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Mirad a mí todos los términos de la tierra. ¿Por qué la gente sigue estando bajo la ley? ¿Por qué cuando les hablamos de si son pecadores o no son pecadores, siguen mirando dentro del arca del pacto, dentro del arca del testimonio? ¿Por qué siguen mirando lo que Dios escondió para que tú no lo mires? No sigas mirando la ley. ¿Qué es lo que dice la Biblia que mires para que retengas vida eterna? Leímos un versículo. ¿Qué es lo que tienes que mirar para tener vida eterna? Mirar todo aquel que ve al Hijo y cree en él. ¿Qué es ver al Hijo? Ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero es que tan terrible. O sea, mirarlo en un crucifijo. Entonces cojo dos maderos y los amarro y me pongo a mirar una cruz. No se refiere a eso. Mirar a mí significa lo que aparece en Génesis capítulo 40, cuando aparece el sueño de ese copero. Cuando miramos ese sueño, está hablando en detalle. Él vio en detalle toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, como un time lapse. Vio cómo brotaba la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid. ¿Y qué aparece en ese sueño? Él vio la vid, el copero. Vio la vid, vio cómo que brotaba, vio cómo le salían las hojas, vio cómo le salían las ramas, vio cómo le salía su flor, vio cómo de su flor empezó a arrojar fruto, vio cómo salieron 3 racimos de uvas.
¿Qué es lo que estaba viendo? La vid. ¿La vio así por encimita? No, la vio completa. Desde el comienzo hasta cuando arrojó sus uvas. ¿Qué es eso de las uvas? ¿Qué fue lo que sacó ese copero de las uvas? El vino, el jugo de las uvas, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se retrata en el sueño del copero? Exactamente la obra. El corazón del copero exactamente consideró la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está escrito en la Biblia no es al azar, no es algo para algunas poblaciones. Ahí está hablando de la persona que mira, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Así dice la palabra. Mirad a mí y sed salvos. Deja de mirar la ley. ¿Eres pecador? Ay, es que yo codicio, yo. No mires más la ley, no sigas bajo la ley. Cuando tú, entre más nombras la ley, estás mirando lo que Dios tapó con querubines para que nadie lo mire. ¿Qué pasó cuando la tapa al propiciatorio fue quitada? No sé si sabían esto. Más de 3,000 personas murieron en ese mismo momento, porque Dios lo que dejó ahí adentro es para testimonio. Por eso se llama el arca del testimonio. Ya hemos visto los 4 nombres, pero uno de ellos es arca del testimonio. También se conoce como arca de Jehová, arca del pacto, así. Pero Dios, ¿por qué puso ahí la ley? Para que no miráramos la ley. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Espero que esta palabra penetre en tu corazón. Así. Para que puedas recibir la salvación, solo tienes que mirar la obra entera, la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Al escuchar lo que has escuchado el día de hoy, algo te habrá hecho pensar. Necesito conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Cuando tú conozcas exactamente la obra, ¿por qué Él murió? Ahí no termina todo. Él murió, sí. ¿Por qué fue a la tumba? En la Biblia aparece el significado, ¿por qué fue a la tumba? ¿Por qué resucitó? En la Biblia aparece. Hay videos en los cuales hemos hablado tema por tema, punto por punto. Es necesario que los consideres. Si en este video quieres ver la repetición, aproximadamente en una hora no, hoy no. No porque, bueno, yo creo que en una hora no. Muy probablemente mañana. Mañana ya va a estar en YouTube. Y si quieres ver todos los otros temas que hemos tocado, allá en YouTube los puedes ver. ¿Cómo nos encuentras en YouTube? Con el mismo nombre. Nos llamamos Escrito está también. Aquí si miras mi foto, al lado que dice, Escrito está también. ¿Cómo nos llamamos en YouTube? Exactamente igual, Escrito está también. Mira el nombre que tenemos acá y búscanos así en Google o en YouTube. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites así para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Cada capítulo del libro de Proverbios inevitablemente nos está llevando más y más hacia la sabiduría. Sobre todo en el capítulo que consideramos el día de hoy, el capítulo 23, ahí se habla claramente sobre el destino del pecador. Ahí lo dice. Ahí hace una diferenciación este capítulo. Habla del pecador y habla del justo. Habla de 2 destinos totalmente diferentes. Y si ciertamente tanto el pecador como el justo tenemos que dejar este cuerpo, pero el destino de uno y el destino del otro son totalmente opuestos. Ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que puedan considerar cuán frágil somos, cuán corto es el término de nuestros días, para que puedan verdaderamente mirar a Cristo, para que puedan recibir la vida eterna. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.